Hola amigos estudiantes y también aquellos alumnos que están siguiendo mi canal de YouTube y si no eres seguidor pero sí por lo menos visualiza mis videos, muy agradecido también. Esta bienvenida es para todos ustedes. Espero que estén, bueno, confortables porque viene un nuevo video relacionado con aquella parte de la lista de reproducción que había indicado en el video anteriormente que se había subido, y hago referencia a las preguntas y respuestas de la comunidad de YouTube. En esta oportunidad tenemos un televisor donde la marca es un Ultra Slim Daewoo DC, y el chasis, que es muy importante a la hora de realizar diagnóstico y entender el manual por un lado y por el otro la tarjeta, es haciendo referencia a este chasis. El chasis es el CY8895C. Si se dan cuenta, este chasis coincide muy claramente con el micro jungla que se encuentra incluido dentro de la misma tarjeta. Pues bien, habíamos hablado que en la comunidad de YouTube íbamos a tratar para evitar ese problema que he tenido muy continuamente y he querido corregirlo, sin dar como que dice en conflicto con mis seguidores, y es haciendo referencia de que estoy sacando estadísticas de la mayor cantidad de preguntas relacionadas para después realizar un diagnóstico y cuál de todas esas preguntas vamos a hacer el video correspondiente. Claro, una cosa es instrucción de las lecciones, porque vamos a seguirla subiendo, no solamente aquí en YouTube de rayos catódicos, sino también en pantalla plana, LCD, pero estoy refiriéndome a preguntas y respuestas. Por ejemplo, las que abarcan más del 50% serán los videos que se subirán. Y entonces aquellas 300, 400 personas que me preguntan continuamente en el canal de YouTube, automáticamente les serán contestadas. Entonces seríamos todos felices y contentos. Pues bien, hablando del televisor anteriormente, habíamos dicho que era un televisor Ultra Slim de Daewoo DC, el cual el chasis es 8895C, el cual presenta la siguiente falla. Al darle al botón Power, que ese es el, digamos, el máster, aparece el LED iluminado, el LED rojo, pero cuando se va a realizar el proceso de encendido a través de uno de los botones de encendido o a través del control remoto, no enciende. Queda exactamente fijo, no parpadea el LED. Y podríamos correr el riesgo de que esté dañado los pulsadores, no hay ningún problema, se revisa. Pero realmente estas fallas son más electrónicas en el sentido de la tarjeta principal. Así que vámonos directamente a este video del día de hoy. Televisores Daewoo DC Ultra Slim que no encienden teniendo el voltaje standby en la parte frontal del televisor. Muy bien, amigos estudiantes, vamos a centrarnos acá en el plano esquemático. Aquí lo tenemos, este es el del televisor Daewoo DC Ultra Slim, chasis CY8895C. Vamos a concentrarnos en el área de la fuente secundaria. Aquí no tenemos nada que tocar en el lado primario hasta los momentos. Uno de los requisitos que yo les recomiendo siempre a los alumnos es medir el voltaje en la memoria EEPROM. Vamos a darle una vista general a la tarjeta. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Que cerca del procesador, ya aquí está incluido inclusive en un solo encapsulado, el micro y el jungla, es lo que le llaman un micro jungla, un todo en uno. Cerca de él tenemos la memoria EEPROM. Y ya hemos hablado en otros videos que en el pin número 8 se encuentra el voltaje alimentado para ella. Exclusivamente ese voltaje va a aparecer siempre que el televisor se conecte, sin importar que no se le dé la orden de encendido. ¿Ok? Entonces, bueno, sin más que aclarar en esta parte, vamos a proceder a medir ese voltaje en nuestra tarjeta. Al realizar la medición observamos que ese voltaje está en aproximadamente 4.7 voltios. Veo que ese voltaje está un poco bajo, pero quiero hacerle también otra aclaración más. No por el hecho de que esté el voltaje muy alto o muy bajo significa que la memoria está dañada. No, la memoria desde lo invisible nos está indicando silenciosamente que tenemos un problema quizás de la fuente, y básicamente más del 70% esa falla proviene de la fuente de poder, ¿ok? En el lado secundario. Vamos a partir midiendo el voltaje. Tenemos acá el transformador T511 y observamos que se encuentran 4 diodos. El BD551, precisamente aquí está denotado como 130 voltios. Este es el voltaje de más B. He visto que la mayoría de los televisores de esta gama trabajan con 110 voltios, ¿ok? Y trabajan bien.
Segundo, tenemos el diodo BD554 que emite 27 voltios a través de su salida. Esto es para alimentar el circuito vertical que tenemos acá. Observen el pin número 2, dice VCC y se alimenta con 27 voltios. Pues ese voltaje que llega ahí es precisamente el del diodo BD554. Posteriormente tenemos el BD555 que es para alimentar, observen muy claramente aquí, voy a enfocarlo directamente, es para alimentar un pequeño circuito de dos transistores, el B517 y el B518, para que salga en uno de estos transistores 8 voltios. Y observen en el otro transistor, el B518, en el emisor tiene un voltaje indicado como más 8 voltios. Esto es un error. Ya se lo voy a explicar por qué. En el primer transistor, el B517, nos está indicando de que en la base se encuentra un diodo Zener BD507 de 8,7 voltios. Es decir, fija ese voltaje a través de transistor y esto es un denominado transistor regulador. ¿Ok? Él simplemente va a mantener el voltaje, así sea alto, en el colector, va a salir a través del emisor 8 voltios. Ahora, vayámonos al transistor B518. Observen que también básicamente el voltaje del primer transistor que nombramos anteriormente va a ser un voltaje mucho mayor que el que va a salir en el emisor en este caso. Pero observen que aquí dice 8 voltios y no tiene sentido. Porque si el primero es de 8 voltios, ¿por qué tendríamos que tener otra fuente de 8 voltios? Entonces, lo que ocurrió fue un error de imprenta simplemente del plano. Y se los voy a demostrar. Observen en este transistor, el B518, tiene en la base un diodo Zener BD509 de 5.6 voltios. Pues, si esto es un transistor regulador, ¿verdad?, de un voltaje alto por el colector y bajo en el emisor de aproximadamente 5 voltios, estos 8 voltios que están acá son un error. Así que estos 8 voltios que tenemos acá es un error de imprenta y esos son los 5 voltios que tenemos allí. En pocas palabras, para que se entienda, estos 8 voltios y los 5 voltios única y exclusivamente aparecerán en el televisor en el momento que se dé la orden de encendido. Mientras que esté apagado el televisor, estos voltajes están completamente estacionados en los colectores de cada uno y pasarán a alimentar el micro en el momento que se dé la orden de encendido. Entonces, estos dos transistores actúan precisamente como switches electrónicos, como en uno de los videos que hemos visto continuamente. Tienen que entender lo que son los switches electrónicos, en este caso a base de transistores. Ahora bien, tenemos en la parte inferior también otro pequeño circuito que es para alimentar a la memoria y otros componentes más en el momento que se conecta el televisor a la toma de la pared. Observen, aquí es donde salen esos famosos más 5B CPU. ¿Ok? Observemos a la memoria. Vámonos más acá arriba. Y observen que aquí tenemos la memoria, la N702, y por el pin número 8 se está alimentando de esos 5 voltios. Ustedes se acuerdan que cuando se realizó la medición nos dio 4.7. El voltaje lo considero que estaba un poco bajo. Entonces, a través del BD555 se alimentará el circuito para cuando se dé la orden de encendido de esos 8 voltios y 5 voltios y también para alimentar inicialmente al panel frontal y a la memoria PROM, inclusive el diodo LED con estos 5 voltios. Y no conforme a eso, también esa misma línea va a alimentar a uno de los pines, que es en el caso del ánodo interno que se encuentra en el octoacoplador. Así que esta línea es sumamente importante. Aquí el problema que tendríamos es que por intuición es que el voltaje está un poco bajo en la memoria y yo voy a especular de que algún componente debe estar quizás desvalorizado o dañado. Sospecho de condensadores. Entonces, antes de empezar a tocar y a revisar cada uno de estos componentes, por ejemplo en el circuito de los 8 voltios y 5 voltios o el de la misma memoria, vamos a trabajar directamente con el diodo rectificador BD555 y el condensador C564. El sospechoso número 1 es el condensador y procedo a reemplazarlo. Cuando se reemplaza este condensador, el problema sigue existiendo, pero se me ocurrió medir el voltaje en esta línea. Al realizar la medición, observen que nos está indicando el multímetro que el voltaje es de 5.7 voltios. Está completamente bajo y aquí es donde tenemos el problema. Porque en la salida del circuito de los 8 voltios debería haber un voltaje mayor de 8 voltios en esta línea para que pueda enviar los 8 voltios hacia el procesador en el momento que se dé la orden de encendido. Igualmente bajará
el voltaje a través del colector del B518 para 5 voltios. Así que, ¿cómo nosotros vamos a pensar de que si tenemos aquí un regulador y va a fijar un voltaje, pero aquí en el circuito cuando se va a dar la orden de encendido, se necesita un voltaje por lo menos de 8 voltios en el B517 hacia el microjungla? Pero ¿qué ocurre? El voltaje es de 5 voltios. No va a poder inclusive el diodo Zener BD507 estabilizar este voltaje, pero tenemos problemas, como llamamos el condensador, y sigue la misma cuestión. Bueno, tomé mi multímetro en escala de diodo y medí el BD555 viendo a ver si tenía fuga o un semicorto, algo por el estilo. Cuando lo reviso con mi multímetro está en perfectas condiciones. Ahora, ustedes podrían pensar, no, podría ser entonces alguno de esos elementos que se encuentran ahí en el circuito, por ejemplo, de los 8 voltios. Podría ser la resistencia 569, el condensador C552, quizás el mismo diodo BD507. No creo que sea posible de que alguno de los elementos que conforman el circuito de los 8 voltios y de los 5 voltios tenga el problema, porque si fuese así, nosotros tuviéramos el voltaje inicial, por lo menos a través del cátodo del diodo BD555, un voltaje aproximadamente de 8 voltios, que creo que ese voltaje cuando está el televisor en modo stand-by, ¿ok? Y yo diría de 8 voltios mínimo para que empiece a trabajar acá. Recuerden que este voltaje del BD507 debería ser fijado a 8 voltios aproximadamente, y si el voltaje es superior aquí en el colector, pues no se va a producir la regulación correspondiente, ¿ok? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Antes de sospechar de ese circuito, los únicos elementos involucrados acá que tenemos son el condensador 564, que ya se reemplazó, y el diodo 555 FR204. Pero el asunto es que ya lo probé, ya lo medí y está en perfectas condiciones. La otra prueba que utilicé, y ustedes van a tener que realizar la fabricación de esa herramienta, es un probador no estático, como el multímetro. El multímetro es un probador estático, pero él no nos va a dar una confiabilidad con estos tipos de diodos debido a que ellos trabajan no solamente tanto con el alto voltaje, sino también con la alta frecuencia que proviene del transformador de 511. Así que deberíamos hacer una simulación haciéndole una medida a él, pero con voltaje real. Entonces hay que fabricar un probador que se encuentra gratis en internet, donde pueden ustedes elaborarlo. Resulta que cuando yo realizo la prueba con el probador dinámico, el diodo me está mostrando fuga en sentido contrario, es decir, midiéndolo en polarización inversa. Reemplazo el diodo y entonces ya tenemos los voltajes que estábamos esperando tener. Si ustedes ven, volvemos a realizar las mediciones. El BD551 nos muestra un voltaje de 111 voltios aproximadamente, es un voltaje quizás estable. Tenemos la medición del BD554, nos da aproximadamente 30 voltios. El voltaje del BD555 anteriormente nos daba 5.7, en este momento nos está dando 10.8. Ya sí se pueden activar el circuito que habíamos indicado anteriormente de los 8 y 5 voltios, y tenemos el último que es el BD556 y nos da un voltaje de 11.7 voltios. Y ya el televisor, precisamente en este momento, está encendido y trabajando con toda normalidad. Muchos dicen, cambiemos los diodos y los condensadores. Perfecto, está bien. Pero ¿qué ocurriría si ustedes cambian los condensadores y los diodos y no se resuelve la falla? Entonces cuando las personas se estancan. La idea es también aprendiendo lo que es más complicado, y es precisamente este proceso, ¿ok? Y aquí les dejo esto para aquellas personas que tengan problemas con ese televisor. Bueno amigos, yo espero que realmente este video haya sido de gran agrado para ustedes, a pesar de que no tenía nada en particular. Es necesario entender un poco el proceso del encendido de estos televisores, son más complejos, pero para la resolución de este problema pues era elementalmente básico, pues se necesita algunos conocimientos realmente para que se implemente tanto en este televisor como a otros televisores de la misma gama, ¿ok? Ultra Slim y no Ultra Slim. Así que espero que te haya servido y nos vemos en el próximo video. Sigue haciendo preguntas, utiliza los comentarios para que yo pueda sacar las estadísticas y bajar un video a nombre de ustedes. Saludos a todos.